a todos. Voy a hacer una pequeña introducción de cómo estamos aquí. Hace un tiempo no muy lejano me enteré de este recorrido del diálogo del corazón y me pareció muy mágico, muy atractivo, y donde vi que personas compañeros, amigos de otros lados querían acercarse, hacer un periplo, un camino, un sendero de amistad, querían compartir en ese diálogo, ¿no? Donde ellos remarcan la importancia de escucharnos, sentirnos, poder mirarnos, poder compartir, por sobre todo, distintas cosas, nuestros pensamientos, nuestros deseos de corazón, de que encontremos y podamos trabajar todos de acuerdo al alineamiento que estemos por un mundo mejor. Cada uno de nosotros sabe eso. Y bueno, nos hemos encontrado que yo no soy de Capilla, pero acá tenemos un pequeño grupo, estudiamos, hacemos lectura, y dije, bueno, lo llamamos para Capilla y aquí que estamos, ¿no? Las experiencias que están teniendo son muy importantes, muy intensas, cada una distinta, diferente. Ya te van a contar ellos un poco más de lo que estoy comentando, y bueno, muy agradecido de poder estar acá todos juntos. Ya les dejo que empiecen se presenten. Daniel de Argentina, si quieres decir algo, y bueno, y vamos a dialogar, ¿no? Comenzar este diálogo, porque no es ni una conferencia ni nada, o sea, es un diálogo. El que quiera decir algo lo puede decir, el que quiera estar en silencio también puede estar en silencio. El silencio también dice mucho, ¿no? Y este compartir interno que tenemos todos. Aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó viajar a España y la conocía a Carmen desde hace mucho tiempo, desde el 95, y hemos estado intercambiando por internet. Y cuando llegué allá, ella me llevó a conocer a otros amigos, que algunos conocía, otros no. Por ejemplo, ellos dos no los conocía. Y bueno, lo que hicimos fue reunirnos alrededor de una mesa o en círculo así, y conversar de lo que nos interesa, es mejorar espiritualmente, mejorar como seres humanos. Y fueron unos diálogos intensos. También hicimos meditación de silencio y bueno, en un momento dado surgió la iniciativa de decir, bueno, podríamos ir a Argentina, y se lo comunicaron a muchos amigos y todos estaban de acuerdo en querer venir, pero compromisos familiares o de trabajo, aunque allá hay vacaciones, y ellos tres decidieron venir a conversar, a dialogar con los argentinos, ¿no? Entonces vino Nati, que está acá, Joseph y Carmen. Los tres son de Valencia o de los alrededores de Valencia, en España. Y bueno, la propuesta también era muy simple y sencilla, de ir a conversar con algunos, pero por Facebook se corrió la noticia y se dijo a todos aquellos grupos o gente que quieran que pase este grupo por esa ciudad, que lo digan y que organicen. Y bueno, de esta manera el recorrido que hay hasta ahora ha sido Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, ahora Capilla. Mañana vamos a ir a la misión Santa Isabel, no sé si la conocen. Y después vamos a Tucumán, que hay gente también. Ahí se unieron varios grupos de distintas corrientes espirituales. Y después Mendoza, y como hay un amigo argentino que vive en Santiago de Chile y que está conectando grupos, también se va a hacer una reunión en Santiago de Chile. Y después bajar a Bariloche, Bahía Blanca y cerrar. Todo un mes de dialogar. Dicen que ya tienen la lengua seca de tanto hablar. No, y bueno, y la propuesta es esa.
ellos van a empezar a hablar y ya después seguimos dialogando. Es decir, acá en Argentina tomamos mate y conversamos, ¿no es cierto? Es un típico, así que hoy no está mate, podría estar, pero el asunto es conversar, ¿no? De lo que cada uno le parece que es bueno, de lo que se va hablando, intercambiar, y como es un diálogo, lo más importante es que todos hablemos, o si uno quiere quedar silencio también lo puede hacer, y vamos a empezar con una meditación de silencio, después ellos van a presentar un poco para abrir el juego, dialogamos y al final haremos la gran invocación, no sé si la conocen. La gran invocación y 3 Om. Y como esto es con fraternidad, hemos estado conversando recién que los invitamos a que se queden después de la reunión a comer unas pizzas, unas porciones de pizza y algo para tomar, están todos invitados, está todo cubierto, así que está todo ok. Por Facebook no lo sacamos porque si no se llega. Claro. Están los que realmente les interesa o se han sido llamados internamente porque algo de eso. Bueno, nos sentamos derechos, cerramos los ojos. Para relajar el cuerpo físico hay un método que están usando muchos maestros espirituales, que es prestar atención a la respiración. Prestar atención cómo entra el aire en los pulmones, a través de la nariz, cómo se hincha el tórax, cómo se hincha la parte del abdomen, cómo se hace una pausa, cómo luego el aire sale, se expira suavemente, no la forzamos. Entonces, les sugerimos que prestemos atención a 3 respiraciones profundas, solo atención a la respiración. Y luego seguimos. Prestamos atención a las emociones, no las rechazamos, no las aprendimos, solo las vemos. Cualquier tipo de emoción que tengamos, le prestamos atención. Prestamos atención a la mente. Si hay algún pensamiento, lo observamos atentamente, lo dejamos pasar. Profunda atención. Si hay ruidos que vienen de fuera de este círculo, lo aceptamos, lo incorporamos. Prestamos atención al físico, al emocional y al mental al mismo tiempo. Profunda atención. Se va generando un silencio.
todo el grupo. El silencio es curador. Sana. Experimentamos el silencio, vivimos el silencio, somos el silencio. Y en este silencio nos quedamos unos 3 minutos, sin temor. Carmen va a empezar el diálogo. Pues gracias a todos, a todas por venir. Me llamo Carmen, yo vivo en Valencia. Soy amiga de Nati, de Josep, hace muchos años.
también desde ese año 95 que él comenta, empezamos a trabajar amistad con personas en Argentina. Y por estas cosas mágicas que a veces pasan, pues algunos acabaron viniendo a mi casa, les invité, de forma que varios han estado allí, como es el caso de Guillermo. Después, ya más recientemente, vino Daniel. Y entonces pensamos venir, y ¿por qué la idea esta de diálogos del corazón? Pues es verdad que dialogar, yo creo que a todos nos gusta el diálogo, el intercambio, el entendernos con los demás, el compartir, y es una oportunidad y también es a veces costoso, porque la visión del otro, de la otra persona o del otro grupo, pues es diferente a la tuya, puede ser diferente, y ahí empiezan pues los roces o la desarmonía, y entonces, claro, uno se plantea, ¿es posible esto de los diálogos del corazón? ¿Es posible empezar a dialogar entre todos, olvidándonos un tanto de lo que el bagaje de cada uno, o las creencias, y yendo a lo esencial, ¿no? Porque si estamos todos hoy aquí convocados es porque hay una inquietud espiritual que nos une, una búsqueda de algo o una vivencia de algo trascendente que nos atrae, que nos inspira, que de alguna manera nos está guiando. Entonces esta propuesta de dialogar desde el corazón es como si dijéramos, ya está bien de teorías, ya está bien de ideas, de conceptos, vamos a llevar a la práctica esto. Vamos a ver si todos somos uno, si hay una unión entre todos los corazones, podemos hacer la verdad real aquí y ahora. Y esa era la propuesta y la confianza de que sí que se puede, aunque no nos conozcamos, aunque vengamos de muchos kilómetros más allá del océano, dices, bueno, nos sentamos, nos miramos, compartimos y a ver qué surge. En esa confianza vamos a confiar en lo que cada uno llevamos dentro, en lo que cada uno somos, vamos a verter aquí esta idea de bondad, esta idea de compartir, esta idea de armonía, y vamos a confiar en que el presente nos va a traer lo mejor para cada uno. Algo nos ha convocado para estar aquí, algo nos ha movilizado. Vamos a descubrir qué es. Entonces, es una idea como de crear algo entre todos. No venimos como a dar una charla, bueno, cada uno tenemos nuestras ideas y iremos exponiendo. Pero hemos visto en las reuniones que en cada lugar que estamos se crea algo entre todos y es diferente según las personas, las intervenciones, según el mismo lugar, y este lugar es muy especial, esta ciudad. Entonces es la propuesta de vamos a abrir un espacio. ¿Y qué va a ocurrir en este espacio? Pues lo que entre todos creemos, con esa actitud de escucha que decía Guillermo, de escuchar realmente, de escuchar al otro, de escuchar al ambiente, de escuchar qué está pasando, de observar y de entregarnos al momento, a la experiencia. Y en esa escucha que creo que lo dije ayer, ¿no? La escucha que a veces nos cuesta porque escuchamos nuestra mente, escuchamos lo que nos dice, pero escuchamos al otro, estamos realmente abiertos a escuchar qué me tiene que decir, cuál es su inquietud, qué tiene en su corazón, le puedo comprender, qué siente, puedo comprender qué piensa, puedo unirme a él o a ella de alguna manera, puedo unirme. Y yo creo que sí, porque si no, no estaría aquí. Yo creo que sí que se puede, desde esa voluntad, desde ese propósito de extraer lo mejor que hay en cada uno de nosotros. A ti, o José. Como ha comentado Carmen, no había así un propósito definido y eso queríamos experimentar, que sería de nosotros, si cogiéramos una idea
y la pusiéramos en marcha, sin planes, sin planificar, sin puntos de dónde ir, sino viendo qué va surgiendo. Porque así ha sucedido esto, han ido surgiendo sobre la marcha. Y bueno, para nosotros fue mágico como se iban organizando grupos, reuniones, como se planificaba todo. Y realmente estamos viviendo la incertidumbre que tanto miedo da, ¿no? Y hay una sabiduría dentro de la incertidumbre que estamos empezando a descubrir. Yo creo que esto seguirá por el tiempo descubriéndose, porque no es una cosa que vaya a acabar aquí. Esto seguramente cuando volvamos a España se posará y algo crecerá de todo esto que estamos recogiendo. Porque no estamos sembrando, estamos recogiendo. Y también podría ser también que estuviéramos sembrando algo, pero no es una siembra que nosotros habíamos planeado, sino que es una semilla que ahora mismo se está creando entre todos nosotros y para todos nosotros, desde el corazón. Y qué maravilla, ¿no? Qué maravilla poder vivir y experimentar la sabiduría de la incertidumbre. Hola, buenas tardes. Cuando empezamos, este proyecto un poco empezó de forma muy inocente, como os hemos relatado. Y bueno, igual justamente de esa inocencia y de esa inofensividad, nos vimos atrapados por un proyecto que fue creciendo poco a poco. Y fue creciendo poco a poco porque, en principio, nosotros siempre insistimos que somos personas normales, que no somos ningunos eruditos. De hecho, vivimos de nuestros propios trabajos, tenemos trabajos que no tienen nada que ver con el tema de la espiritualidad, aunque también tiene que ver, todo tiene que ver, lógicamente, y de eso vamos a hablar. Y, bueno, pues, ¿cómo evolucionó de ese inicio inocente? Pues hubo determinadas cosas que desde un principio tuvimos claro, los 5, que era realmente, contando a Dorita, que es una hermana colombiana que tuvo que partir, una persona muy relevante en el mundo de habla hispana, porque es la representante de la Fundación Lucis a nivel mundial y la que transmite todos los textos en castellano de la Escuela Arcana. Entonces, una de las cosas que teníamos clara era que no pensábamos crear otra estructura más. Y hay bastantes grupos. Y vivimos actualmente en el mundo de los grupos. Hay grupo prácticamente para casi todo. Y bueno, pero también hay muchas personas que no participan en ningún grupo, porque igual no se sienten identificadas o porque siguen una búsqueda de algo que cada uno han encontrado. Y también hay personas que no necesitan ningún grupo y viven el día a día como una expresión del grupo inmenso que es la humanidad, ¿no? Bueno, teniendo eso claro, también teníamos claro a quién nos íbamos a dirigir. Bueno, claro, nosotros nos habíamos formado o habíamos unido a través de las enseñanzas de Vicente Bertrán Anglada, no sé si a ustedes les suena, bueno, entre comillas, un avatar más de los que ha habido a lo largo de la historia, muy en la línea del maestro tibetano, muy acorde con las enseñanzas de Krishnamurti, de Madame Blavatsky, etc. Pero, bueno, también pensamos, fuimos desvelando o fuimos comprendiendo que el término espiritualidad ha cambiado ya. De hecho, venimos a decir que, bueno, aquí en Argentina, en 2001 o 2012, en función de cada uno de ustedes, pues la vida cambió, ya no es igual. En España también pasó lo mismo. 2008 supuso un antes y un después. Y
si hay algo que les voy a transmitir, algunas de las cuestiones que yo creo que hemos sintonizado y que todo el mundo estaba de acuerdo. Y una de las cosas que hemos estado de acuerdo en todos los sitios donde hemos estado es que la realidad actual o la sociedad actual no se puede construir con ninguna estructura ni formato de antes de esas fechas. La sociedad ha cambiado y las formas de actuar ya no sirven. Entonces, claro, muchos de nosotros por algún momento hemos pasado, bueno, y ahora hemos vivido esa incertidumbre, una incertidumbre de decir, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, más bien las políticas, determinadas creencias, las tradiciones, cuando digo tradiciones me refiero a cualquier tipo de religión, ya no nos sirven para explicar ni transformar, esa es la palabra que quería hoy transmitirles, transformar la sociedad. Porque nos hemos dado cuenta que, bueno, o bien hemos colaborado, o bien hemos leído mucho, hemos hecho muchos cursos, y después toda esa experiencia, hemos visto que hemos tenido una dificultad a trasladarlo a nuestra vida cotidiana. Seguíamos leyendo, estudiando, cursando, y las adversidades, el sufrimiento, las dificultades de la vida, parecía que estaban todas de ahí. Y por supuesto, ya no desde un punto de vista individual, sino en nuestro entorno más inmediato, vemos que estas estructuras no han llegado a transformar sustancialmente lo que es el nivel de vida de la sociedad, el nivel de unidad, el nivel de vida, en pocas palabras. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista espiritual tan amplio, pues decidimos que, bueno, que este proyecto iba abierto a cualquier tipo de persona, perteneciera o no a un grupo espiritual o no. Y bueno, así iniciamos este camino en el sentido de, bueno, de intentar, pues, una analogía que a mí me gusta mucho, que es la analogía de los Juegos Olímpicos, que hay una antorcha que va pasando de ciudad en ciudad. Si se dan cuenta, quien lleva la antorcha es lo de menos. Lo importante es el fuego. Y es una analogía muy bonita, porque no se trata de llevar el fuego, sino de reavivar el fuego que ya está en todos nosotros, ¿no? De decir, bueno, salgamos todos de nuestros círculos de autocomplacencia, de nuestras zonas de confort, rompamos barreras, estemos abiertos un poco a otros grupos, a otras orientaciones, busquemos aquello que podamos construir a partir de aquello que nos une, no a partir de lo que nos separa. Y acabo de dar una fórmula mágica, tanto para la política que ustedes están viviendo actualmente, ayer mismo, pero nosotros la estamos viviendo también en España. ¿Y cuál es la misión? ¿Cuál es, como nos han preguntado muchas veces, cómo se ha de vivir espiritualmente esta brecha, esta dualidad? Bueno, es un trabajo difícil, pero se puede, claro que se puede. Y la fórmula, y les lanzo un poco la semilla para hablar, es ver al otro como complementario, no como rival. Y si somos capaces de ver al que es diferente, al que ve las cosas de forma diferente de nosotros o las construye, y las vemos de forma complementaria, somos capaces de ver la vida desde sus propios ojos, estaremos estableciendo un principio nuevo de unidad. Y desde ese punto, ese principio de unidad, una unidad que no se construye porque en un grupo, sea espiritual, no estemos todos juntos, sino porque individualmente nosotros hemos hecho primero ese recorrido inicial, ese recorrido interior que nos conecta, y al estar conectados realmente estamos conectados con cualquier otro. Un poco es una de las cuestiones que hemos ido descubriendo y vamos a ir transmitiendo y en función de la interacción que tengamos con todos ustedes. Y bueno, ese cambio de la sociedad actual con todos sus problemas se puede dar si podemos pasar del intelecto al corazón. El intelecto sirve, es bueno, la mente nos permite organizar y estudiar muchas cosas, pero el intelecto, la mente concreta inferior,
por lo general divide y separa las cosas, compite. En cambio, el corazón une, el corazón coopera, el corazón comparte. Es decir, hoy en día hay experimentos del compartir entre personas, pero no es algo general. Entonces, un poco el despertar del corazón se vuelve algo importante. El corazón, y cuando hablamos del corazón, no es las emociones es el peso solar. Entonces, el corazón espiritual, puede, digamos, despertarse y abrirse y empezar a tener su potencia, su poder, cuando vivimos atentos a todo lo que pasa, cuando estamos en presencia, a todo lo que pasa en nuestro alrededor, también a todo lo que pasa en nuestro interior, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, observarlo sin querer modificarlo, ayudándonos a comprendernos a nosotros mismos, a descubrir las cualidades que tenemos adentro. Incluso el corazón, cuando la mente está silenciosa y el corazón se abre, podemos recibir inspiración de nuestro ángel solar o alma, ese ser interno, yo superior que todos tenemos, y a veces se le llama la voz de la conciencia, que a veces, muchas veces no le llevamos la importancia porque habla en el silencio muy suavecito, y también inspiración de algunos maestros espirituales, de los planos internos, también se pueden recibir. No hablemos de Dios, bueno, pero Dios y el alma son, Dios se expresa a través del alma y de los maestros. Entonces, en ese despertar del corazón surgen ideas de cómo modificar nuestra vida para mejor, de cómo interactuar entre nosotros, cómo se puede cambiar la sociedad, aunque no sea fácil cambiar la sociedad, pero si un ser humano cambia, la sociedad ya cambia. Hace falta una masa crítica en la sociedad para que se vean cambios que se vean por todos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, a ver qué les parece ir conversando eso, qué experiencias tienen. La compañera hoy nos estaba contando algunas cositas y no sé. Bueno, a mí se me ocurre un poco lo costoso que es a veces la transformación, ¿no? Porque es bueno, llevo tantos años meditando, tantos años en este camino, tantos años en este grupo o en varios, y cómo es que me siguen pasando las mismas cosas o parecidas, o que sigo con estos sentimientos. ¿Por qué cuesta tanto esa transformación, no? Y bueno, yo por ejemplo empecé a oír lo que él ha hablado, la atención, que ahora está tan de moda, la atención, el vivir el presente, el aquí y el ahora, que tenemos tantos ejemplos y nos dicen hay que vivir el presente, estar atentos, y a mí eso ya me lo decían pues hace 30 años, el tema de la atención. Y yo decía sí, tal, pero siempre me ha costado mucho el tema de comprenderlo, y poco a poco me parece que lo voy comprendiendo algo más, el asunto de estar atento, que es la atención. Porque lo que a mí me ha pasado es que la atención lo tomaba como algo, que tomaba mi mente la idea, y mi mente quería seguir controlando mi vida. Mi mente quería seguir diciéndome por dónde ir, este pensamiento está bien, este pensamiento está mal, uy, este sentimiento no me gusta. Y era la mente, mi forma de pensar, la que no soltaba el control. Este grupo está bien, este grupo está mal. Y ahí estaba la mente. Siempre era como algo muy, muy poderoso, sigue siendo, porque sigue siendo muy poderoso en mi vida, pero me he estado dando cuenta de que más allá de la mente, en el sentir sin juicio, en el experimentar, sin una expectativa ni sin una exigencia por mi parte, porque claro, yo me exigía, yo soy muy buena, muy espiritual, muy tal, esa exigencia. Y un poco el ir soltando esas exigencias, ir soltando esas ideas de lo que está bien, de lo que está mal, ir abriendo la perspectiva, dándome cuenta de que esta mente que quería controlar mi vida, sabía muy poco. Tengo conocimientos muy limitados. Y por muchos libros que lea, por mucho que tal, siempre va a ser limitado. ¿Me puedo abrir a algo más amplio? ¿Me puedo abrir a algo más abarcante?
puedo abrir algo que no sea teórico, que sea una vivencia y que realmente me transforme. Que me transforme y que ese amor del que hablamos deje de ser una teoría y que pase a ser ya más, que lo sienta, ¿no? Entonces, en este camino de darse cuenta, lo primero que me di cuenta es de cómo funciona mi yo, de mis reacciones, a lo que me apego, de lo que me parece importante, un poco ver cómo funciona la mente y a qué me estaba apegando. Entonces, eso me ha costado porque precisamente lo que me apego es lo que no veo, me cuesta de ver. Por eso la importancia de esa atención sin juicio, esa atención amorosa, esa atención a lo que pasa dentro de mí, a lo que percibo del otro. Y dejar de enjuiciar, porque siempre tendremos esta idea de que hay ideas que nos gustarán, que nos parecerán bien, que nos parecerán mal, pero dejar ya la reacción emocional, de reaccionar emocionalmente. Alguien me dice alguna cosa que no estoy de acuerdo, bien, es su opinión, es su forma de pensar, pero no reacciono ni lo asocio a la persona con eso, porque estamos todos en un proceso y todos nos estamos expresando en el punto que estamos y en el momento que estamos. Entonces, el empezar a ver a las personas más allá de esas expresiones, más allá de esas formas, más allá incluso de esas ideas que en un momento te pueden expresar, pero es del momento y después puede cambiar. Pero ¿qué hay latiendo detrás de esa persona? ¿Qué hay queriendo expresarse en ese ser? Y ahí pues van surgiendo unos momentos mágicos de conexión con la vida. A mí me pasa mucho de conexión con las personas. De empezar a sentir como siente el otro, ¿no? De empezar un poco a fundirte. Y a veces en estas reuniones se me han saltado muchas veces las lágrimas, ¿no? De ver el corazón de la otra persona. Entonces, pues bueno, es un camino de descubrimiento. Cada uno lo descubrimos a nuestra manera, de nuestras formas. Y a mí el grupo pues me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho ese salir de mí misma para verme en el otro, para ver el otro que me cuenta, que me dice, y me ha costado porque siempre he sido bastante tímida y callada. Yo no sé cómo estoy haciendo esto, la verdad, porque siempre he sido callada, pero al mismo tiempo ser callada siempre, cuando he visto pues, en un grupo mis compañeros o mis compañeras, ¿no? Decir, ¡guau, qué magnífico universo, ¿no? Dentro de cada uno, y qué magnífica belleza, y cómo a veces nos fijamos en la manchita de ha dicho esto, ha dicho lo otro, fíjate lo que hizo, y no nos fijamos en las otras cosas, tanto en uno mismo como en los otros, ¿no? En todo ese magnífico potencial que todos tenemos para desarrollar. Y precisamente si nos fijamos en ese potencial que todos tenemos, es cuando podemos dar ese salto, apoyarnos unos a otros, empezar a cambiar, no desde el rechazo, no desde los miedos, no desde sino la apertura. Vamos a ver qué tenemos cada uno de bueno para ofrecer al grupo, qué tenemos de bueno para ofrecer, y al enfocarnos en eso, qué tenemos de bueno para ofrecer, pues parece que los otros temas como que poco a poco se van resolviendo, van cambiando, se van transformando. Con Nancy hemos hecho transpersonal 2 años, psicología transpersonal, y ahí nos hemos visto mucho ego, muchas historias y muchas... Ahora estaría bueno transformar la palabra y la pregunta, y en vez de formular qué tenemos de bueno para ofrecer, qué tenemos en nuestro ser para ofrecer, porque todos tenemos cosas buenas. Entonces los calificativos, el bueno y el malo, es como que hay una mirada que pone juicio, y no se puede instalar el diálogo desde el corazón con el juicio, porque el juicio lo crea la mente. Algo que me parece que en mi caso hace muchos años también
colaboró en poder empezar a vivir más desde la unidad y escuchar a los seres desde el corazón, y yo poder expresarme desde el corazón más allá de mi palabra, que quien me escuche o me vea o me sienta o lo que quiera percibir en sus sentidos, lo que impere sea el corazón. Fue un día entendí que se había caído ya la etapa de los estereotipos. Entonces me parece que es una herramienta intelectual, por ahí más desde el razonamiento, que tiene que ver desde el juicio, de la observación del otro, pero que ya hace muchísimos años que el estereotipo no va. Pero desde lo cotidiano lo empecé a observar. Y en mi caso empezó a ayudar para sacarle presión a lo que veía del otro o a lo que estaba escuchando por el estereotipo que tenía mi patrón, ya sabía que iba a corresponder a lo que después va a decir, y ya no lo escuchaba desde él, sino desde mí. ¿No? Que es lo que nos pasa. Creo que esa barrera de ruido triste, lamentable, que sucede, tiene que ver con que no podemos escuchar desde el otro. Siempre tiene que ser desde nosotros. Entonces ni siquiera dejamos que termine de repente, y además es una lucha de todo el tiempo en la mente, porque estás diciendo palabras hermosas, yo me estaba comprometiendo, y en algún momento mi mente ya estaba pensando y el estereotipo, o sea, que era lo que yo quería decir, en vez de poder volver, tuve que volver conscientemente, gracias al razonamiento que me llevó a decir, volvé, que pude terminar de escuchar, y entendí esto, que a los seres nos cuesta mucho escuchar al otro, sentir al otro, y los estereotipos, porque digo, ¿por qué de los estereotipos? No sé si coinciden, pero en un momento me acuerdo que para ser intelectual, si tenías el anteojo redondo, la pipa y te vestías con un sombrero, yo qué sé, decías, este tipo es intelectual. O ibas por una calle y sabías quién te iba a robar. Pues decías, y si está vestido así, si no sé qué, si no sé... Estoy hablando desde patrones ortodoxos, de más tradicionales de educación, y vos ya sabías. O aquel seguro que es un vago porque es así, asá, escuchábamos abuelos diciéndonos, padres, hermanos. Si haces aquello vas a terminar de la otra forma. ¿Por qué? Porque el estereotipo te dice que esto va a terminar en lo otro. Así que empezar a erradicar y animarse a meternos en mi caso, entré en un diálogo, una charla, no sabía de dónde eran, qué significaba. Por supuesto que me llamó el corazón, charla del corazón, horario, puedo, estoy acá. Sin pensar quién será, quién lo va a dar, vendrán de otro país, que está en este bar, porque eso sería estereotipo. Estereotipar, bueno, si la están dando en el bar Samar y debe tener que ver con nada, pum. Y eso es como que acorta el gozo, porque cuando uno escucha del corazón enseguida empieza, se vale la pena. Y te prepara sobre todo para este mundo de tantas diferencias, que para mí es hermoso, porque suma. ¿Pero por qué? Porque intento escuchar desde acá, pero si lo mirara desde otra mirada convencional, todos distintos, y la verdad que nada más bonito que no ser ravioles, dos paraditos igual. Sí. Justamente hablar del corazón es eliminar ese piloto automático, porque tú lo que has hablado es justamente de que funcionamos generalmente con piloto automático. Pero el corazón, hay que aclarar, aunque esto siempre lo explica muy bien mi compañero Daniel, no es algo emocional. Cuando hablamos del corazón, no estamos refiriendo al corazón físico, no estamos hablando de un tipo de emoción, estamos hablando de algo que está más allá de la mente, ¿vale? Porque hay un principio que siempre se cumple, que un plano o que una dimensión de nuestra personalidad, ¿qué dimensiones tenemos? El físico, las emociones, las mentes, no se puede resolver desde el mismo plano, siempre hay que ir uno superior. Entonces, claro,
toda la historia del hombre, toda la historia de la filosofía, toda la historia del conocimiento, justamente ha sido una lucha encarnizada de la mente por salir de la propia mente. Y obviamente hay un techo que no puede ser traspasado sino con esa conexión interna que te conecta con el corazón. El corazón es aquel que justamente te hace percibir ese piloto automático, porque es muy fácil percibir a los demás, pero ¿cómo percibes a los de dentro? Si tuviéramos que dibujar, hay un dibujo, no sé en qué escuela, no recuerdo ahora dónde era, pero dibujaba el tamaño de la oreja, del oído como era externo, recuerdo la lámina que era una oreja así, y el oído interno era una cosita así, como queriendo decir, estamos escuchando a todos los demás, pero no somos capaces de escuchar ese filtro que realmente es el que está transformando, tergiversando justamente toda nuestra realidad. También, no sé si me explico lo que estoy comentando, pero lo que estamos hablando es que tenemos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente están empoderadas. Empoderadas en el sentido de que no pensamos, somos pensados, no emocionamos, no tenemos emociones, son las emociones las que guían nuestra conducta. Y entonces, en este viaje de diálogo del corazón, una de las frases que estamos intentando transmitir es que hay que empoderarnos espiritualmente de una vez ya por todas. Que sea realmente el corazón el que guíe. Que ese piloto automático con el que estamos funcionando se puede disolver. ¿Se puede disolver cómo? No es un interruptor que se enciende y se apaga, ¿no? Interruptor, bueno, es que a veces utilizamos palabras en España. Entonces, esto siempre sucede de forma gradual. Nosotros esta experiencia que comentaba Carmen, este proceso de atención suele producirse en 3 fases. Y todos, bueno, al menos yo todos los que conozco, funcionan en determinado nivel en una o en otra fase alternándose. Estas fases son que nos damos cuenta cuando el conflicto o digamos, el aspecto positivo ha finalizado, ha pasado ya, hemos funcionado en un piloto automático y nos hemos dado cuenta, ¡guau!, funcioné de forma automática. Otras veces somos conscientes de ese proceso cuando está pasando, y cuando somos conscientes de ese momento, ¿qué pasa? Desconectamos y podemos guiar realmente la circunstancia. ¿Por qué? Porque ya reconectamos con nosotros mismos. Y otras veces, en casos más menos, somos conscientes antes de que eso suceda. Y obviamente la adversidad o ese aspecto positivo nos traspasa, como que no nos afecta, porque realmente justamente es el piloto automático, es como una red que va atrapando todo aquello que no se acorde con ese filtro que estamos poniendo. Entonces, hablar desde el corazón, ahora que estamos aquí, sacando la emocionalidad, ¿sí?, para interpretar profundamente qué es diálogo del corazón desde esta visión, sería ser verdaderos con lo que estamos sintiendo. Ser auténticos. O sea, hablar desde el corazón es desde la verdad de cada uno. Tú mismo, yo creo que has hecho una descripción exacta, que estabas escuchando a Carmen y has percibido que el estereotipo se estaba poniendo mal. Se trata de eso mismo que tú has experimentado. Entonces esperé con respeto a... O sea, lo que hice fue con la mente acomodar para esperar el momento. Pero seguía lo del estereotipo. Yo dije, ¿qué será? ¿Que quiero hablar? Estoy vergonzosa, al contrario. Pero por lo visto era desde el corazón, no desde el ego. Y cuando esa presión es tan poderosa, ¿qué hacemos? Escapamos, la oímos, hacemos otra cosa, la distraemos, pero eso queda ahí, queda almacenado. Somos unos distractores constantes. Y justamente todo, nosotros le llamamos Agni Yoga, un poco, por ponerle un nombre, esta forma, Daniel explicará mejor lo que es Agni Yoga. Pero justamente lo que se trata es no rehuir, como has hecho, no la has rehuido. Se trata justamente de eso. Yo no rehuyo esto que estoy sintiendo, no rehuyo esto que mi creencia. ¿Y cómo hago? Lo afronto directamente. Si me permite, Santa Teresa decía, el demonio lo único que no puede soportar es que le mires a la cara. Como queriendo decir, justamente, hay que ver a nuestro ego, no hay que rehuirlo, pero es una mirada interior, esa observación, esa meditación que comentaba
Carmen. Y con esa observación, sin rehuirla, mirándolo, aunque a veces pueda parecer duro, porque a veces todos llevamos traumas, llevamos aspectos que no hemos resuelto, pero si poco a poco vamos mirándole poco a poco, se producirá, como dice mi mujer, esa magia que disuelve ese estereotipo, esa adversidad, ese trauma. Es tan simple y al mismo tiempo tan laborioso. Lo que vos explicaste fue muy claro, yo lo puedo expresar con palabras para ver si puedo complementar. Cuando uno escucha con atención, la atención lo que produce es el silencio en mi mente. Entonces, si hay silencio en mi mente, estoy poniendo toda la atención en escuchar al otro, es más probable que lo escuche tal como él me lo está transmitiendo. Porque en el silencio de la mente tienen que caer los estereotipos que me da la sociedad, que me da la familia, que me enseñaron en la escuela. Es decir, cuando uno está atento y se da cuenta que hay un estereotipo que me lleva a juzgar cuando estoy escuchando a otro, yo puedo pasar por el proceso de liberarme de los estereotipos. Es decir, el despertar del corazón también trae un proceso de liberación de nuestro ser. Y eso de escuchar atentamente, sin estereotipo, yo puedo escuchar lo que el otro está diciendo, que puede ser diferente a lo que yo he pensado hasta este momento. Y que me puede aportar algo y que puedo aprender. Y, digamos, el estar supremamente atentos, funcionando desde el corazón, al mirarme hacia adentro también puedo ver lo que es. No lo que yo creo, la máscara que he creado para mostrarme entre los otros. Es decir, puedo ver lo que es en mí y lo que hay en otros. Y entonces ahí se puede establecer un diálogo más verdadero, podríamos decir, más sin piloto automático, como dice él. Y esa liberación nos permite conocer a las personas. La liberación de los estereotipos nos permite conocer a los demás y verlos, como decía Carmen, ¿no?, en sus defectos, pero en sus virtudes, y sin críticas. Cada uno tiene un proceso, una historia, aprendió cosas, otro no las aprendió y las está tratando de aprender, o no las ve, cuando las vea las va a solucionar. Y todos somos diferentes, distintos, y todos tenemos algo que aportar. Pero, bueno, lo que tú dijiste es muy práctico, lo que vos dijiste es muy práctico, porque poder observarte y ver que estabas haciendo algo y volver y silenciar y seguir escuchando, eso lo tenemos que hacer, yo lo digo, todos los días, en todo momento. Y si no lo hacemos, cuestión de empezar a practicarlo, observarlo, sí, y a ver si nos libera, si nos ayuda. Yo creo que nadie nacemos con instrucciones. Así que realmente la forma de aprender, yo entendí que eran dos, o por discernimiento o por sufrimiento. O sea, o poco a poco vas avanzando en el camino espiritual y trabajándote, o algún día la vida te dirá, por ahí no. Otro día te dirá, por ahí no. Y otro día te dirá, que no. Así tal cual. O un accidente, una enfermedad, una crisis existencial, una emergencia espiritual. A mí me pasó. Lo tuve que vivir y me di cuenta que no sabía nada. No sabía nada de mí. No sabía por qué reaccionaba. No sabía por qué sufría. Solo sabía que sufría. Y mucho. Tenía mucho miedo. Y no sabía por qué. Porque en ese momento no me faltaba de nada. No tenía ni un animal prehistórico persiguiéndome. Siempre sí. Pero sufría mucho. Porque me proyectaba en el futuro y me daba mucho miedo. Porque todos los condicionantes de mi pasado. Y entonces decidí que era hora de empezar a ver qué es lo que pasaba dentro de mí que me estaba produciendo ese sufrimiento. Y me estaba dando cuenta que realmente no tenía nada y también sufría porque pensaba que no tenía nada cuando lo tenía. Pero mi mente me decía, no tienes nada. Ahora mismo no tienes trabajo, no sé qué, o sea, problemas, te decía, pero bueno, es que
Y sufría por eso, por no tener nada, pero sí que lo tenía. Y empezó a ir hacia adentro. Ir hacia adentro a ver qué me había, qué era lo que a mí me estaba haciendo sufrir. Me estaba haciendo percibir la realidad como un peligro, como si tuviera una bestia, un dinosaurio enfrente de mí que me iba a comer. O sea, era la misma sensación. Yo quería huir. Y todo mi cuerpo estaba en constante tensión de huida, provocándome todo, o sea, mi cuerpo como muy acelerada, cada vez más estresada, con más ansiedad, y decía, y entonces decidí que tenía que ver qué es lo que pasaba dentro. Me hacía ver la realidad como algo duro, como una amenaza hacia mí misma. Y entonces empecé a ser personal con Carmen y empezamos a leer las creencias, las heridas. Y me di cuenta que durante toda mi infancia se me habían creado unos patrones que se me habían creado en mi inconsciente y que cualquier persona, cualquier circunstancia, cualquier situación que me tocaba, me hacía saltar, reaccionar y defenderme. Luchar, quejarme, desprestigiar, criticar. ¿Sabes eso? Y a partir de ahí empecé, pues a decir, pues esto es lo que hay que trabajar. Y me di cuenta que no sabía amar, que no sabía vivir, que no sabía ser yo misma, que no sabía qué era conectarme con mi corazón. Durante mucho tiempo fui informándome, decidí parar mi vida y decir, esto se para hasta que yo no sepa qué es lo que está pasando. Decidí pararlo todo. Y empecé a acumular mucho conocimiento. O sea, leer todo lo que caía en mis manos. Me convertí en una buscadora, pero compulsiva. Investigadora, buscadora en esoterismo, me daba igual, esoterismo, psicología, personal, ahí, Y me di cuenta, entendí muchas cosas, pero me di cuenta que a la vez se estaba creando un ego espiritual. Un ego con mucha era una biblioteca, ¿no? Yo me preguntaba si te respondía, pero no había la conexión de mi cuerpo. Yo sentía un vacío muy grande porque no estaba conectada con el corazón. Lo sabía todo, pero estaba ahí. Y decía, si es que lo sé todo. Pero no había. No sintonizaba con la gente, no conectaba con la gente. Enseguida soltaba algo que me habían dicho, que había aprendido, pero no había una conexión de verdad. Y eso me hizo darme cuenta que yo no era yo misma, que yo no me expresaba tal como era. Y decidí, porque todo es una decisión, que eso iba a cambiar. Y ahora mismo estoy aquí con todos vosotros y vosotras, sin nada, y para mí es nuevo, sin nada escrito, sino siendo el mismo. Y no pienso, ay, lo que digo les gustará, no les gustará. Soy yo misma. Y expreso lo que hay. Porque otra cosa que aprendí es que no podías dar lo que no tienes dentro. Si tú no tienes amor, no puedes dar amor. Si tú no tienes comprensión, no puedes dar comprensión. Si tú no tienes, o sea, va de dentro hacia afuera. Me di cuenta que estamos acostumbrados a que nos den, a absorber. Me di cuenta que era todo hacia afuera. Y además, cuando das todo hacia afuera, no lo sacas de ti porque te traes a ti misma. Porque todos, ¿te das cuenta? Que todo va a todos. Y todos eres tú. O sea, te das a ti misma. Todo el dinero que tú das a alguien, se ve todo a ti misma. Todo el amor que tú das a alguien te devuelve. Siendo tú misma, sin tener nada. Me siento muy identificada con vos. En cierta manera, como que me llamó mucho la atención de cómo eras vos. Creo que no sé, a lo mejor somos del mismo signo, ¿no? Yo soy Virgo.
Yo soy feminista, como digo. Y es como vos decís, o sea, yo es más de lo que me trago, lo de los demás, lo de las otras personas, me lo trago todo para mí. Soy muy bondadosa, soy muy cariñosa con las otras personas, pero no conmigo. O sea, lo que yo tengo que hacer por mí, no lo hago. Lo hago siempre por los demás. Ella es mi amiga y ella lo sabe. Y siempre tengo que como que escabullirme un poco en ella y pedirle un consejo, o ella me tira las cartas, a lo mejor es porque ella me conoce tal vez, pero es eso me pasa. Me siento a veces como que no puedo reaccionar de mí, o sea, o dar lo que yo tengo dentro. Tengo una familia hermosa y todo, pero es como que no me siento completa como para poder brindarme hacia mi familia. Es más, me doy más a la gente que desconozco, de los desconocidos, que a mi propia familia. Pero me siento muy identificada contigo. Esto que decía Nati, o lo aprendemos o con discernimiento o desde el sufrimiento, y voy a comentar un poco mi experiencia, voy a ampliar un poquito lo que dije ayer. Cuando yo fui a España, estuve en Casa de Carmen, el otro con grupos, nos hemos juntado con otras personas y conocí a una persona maravillosa, Octavio, todos lo deben conocer. ¿Octavio Casas? Sí. Octavio, sí. Que inclusive me dio un pequeño lugar en donde su suegra para que pudiera estar un día cuando estaba en España. Y en ese, yo iba por unos negocios, en ese hablar, en ese intercambio, en ese prejuzgar, ¿y tú qué eres? Yo soy cartero. Y dije, cartero, o sea, yo supuestamente era el hombre de negocios. Y esa persona me dio una lección grande, ¿no? Ese cuestionamiento mío de decir, lo digo, sin miedo, sin pensar, un simple cartero, ¿no? Y me dio una lección que me hizo llorar mucho y que cada vez que la recuerdo, digamos, me impacta mucho, una lección de amor, porque cuando yo tenía para regresarme, era 2007, 2008, en un momento cuando ya me había despedido, encuentro en mi maletín o en un lugar una carta con un billete de 100 euros, que sabía que yo tenía poco dinero para regresarme, y una carta maravillosa y que por favor aceptar esos 100 euros. La carta todavía la conservo, los 100 euros no, por supuesto. Y ahí me di cuenta, hice ese clic, después de haber estado 10 años organizado encuentros numerosos, no numerosos, con poca gente, mucha gente, con Daniel, en hoteles, en lugares, que no me había servido nada, los libros que leí, y ahí entré en una crisis, que me salí del grupo. Estábamos juntos nosotros. Sufrimos, como grupo sufrimos. Me fui porque me di cuenta que no, ese prejuzgar una persona, y tú no sabes, lo que decía Carmen, no puedes saber qué es lo que tiene detrás, me causó una conmoción tan grande que digo, ¿para qué sirve todo lo que leo, todo lo que hice? Y me retiré de la vida, digamos, grupal o espiritual, hasta que vi Diálogo del Corazón y allí me volví a sentar en un lugar y otra vez charlar y comentar todas esas experiencias, ¿no? Pero me sentía muy, muy identificado con ese prejuzgar, y si no aprendemos las cosas por discernimiento, las aprendemos por sufrimiento, porque parece algo tan simple esa acción, pero a mí me hizo dar cuenta de algo, me hizo derramar muchas lágrimas porque me di cuenta de la falta de amor que teníamos, todo el conocimiento y esa poca falta de amor que tanto nos falta, tanto nos une, tanto nos podría cohesionar. Yo he vivido desde chica de estructuras, todas las estructuras que había. Cuando era chica me decía que tenía que tener una carrera, 2 carreras. Una, soy abogada porque papá era abogado. Y soy
profesora de letras porque mamá era profesora de letras, de estructura. Había que casarse antes de los 30 años, porque si no, eras solterona. Me casé a los 29 años, chiquitito. Estructura. Y realmente yo no tenía ganas de tener hijos, pero bueno, vino el nene y el médico me dijo, pero vos tenés un departamento grande, sí, con 2 dormitorios, ¿y entonces qué problema tenés? Y vas a tener un hijo porque tenías 2 dormitorios en tu casa. Tuve mi hijo. Y resulta que mi hijo fue diferencial. Entonces ahí me corrí todas las estructuras, porque todo lo que había que hacer era ocuparse de esa criaturita que me habían dado, que era diferente. De todas formas me costó salirme de las estructuras, me costó. Y el año pasado partió mi bebé. Con 30 y pico de años partió. Yo me divorcié, se fue mamá y se fue papá. Y el universo me dejó, acá estoy, solita, con lo que tengo, sin familia consanguínea, con amigos del alma y familia de amigos. No trabajo de abogada, no trabajo de profesora de letras. No tengo hijo ni tengo marido. Y empecé a juntar plata para ir a Galicia. Porque yo soy fandiño blanco. Olé. Y entonces quiero abrirme ahora a la vida nueva, sin los paradigmas de no puedo, no tengo, no sé. ¿Y cómo se me ocurre que es lo mejor? Contactarme con gente que no sé lo que tenemos alrededor todo el tiempo, ¿no? Y qué mejor con gente que quizás sean mis ancestros y que están allá en Lugo, porque mis abuelos eran de Lugo. Así que el año que viene me voy a Galicia. Y tengo mucha ilusión con eso. Pero fíjense que lo que planteaba ella, de liberarse de los estereotipos, lo que vos también pudiste liberarte de la estructura, ese proceso de liberación se da cuando uno puede observar lo que está pasando y lo que a uno lo limita y decir, ¿por qué tengo que ser limitado por esos mandatos sociales, familiares, religiosos? Pero Daniel, me hicieron de todo, desde allá arriba, de todo, para que me dé cuenta. Si no te das cuenta, querida. Así que lo vi. Ahora te sentís libre. ¿Fue difícil? Podría estar destruida porque no tengo a nadie de mi pasado, ni a mi bebé. Y sin embargo siento una cosa tan linda de paz. Y digo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Vamos a hacer esto. Porque yo lo decidí, porque yo quiero ir a Galicia. Y eso es lo que me está dando ahora la felicidad, poder decidir sobre mí a esta edad recién. Bueno, bienvenido sea. Así que por ahí los veo allá. Son distintas formas. Te escuchaba y también a esta altura, ¿viste? Cuando yo nací, el primer mensaje fue: me enfermé de diabetes al año de haber nacido vos. Entonces de ahí cuidé a mi mamá toda mi vida. Y bueno, con toda la familia, mis hermanos, siempre cuidando gente, siempre. Y en el cuarto parto, reviento el útero, después de haber tenido una cesárea, un parto normal, una cesárea, un parto normal. Y bueno, ahí fue hasta acá. Y bueno, como hablábamos hoy, termino en Capilla del Monte, con toda, mis hijos allá, y también siento esta paz interna de haber hecho lo mejor. Porque bueno, también agradezco eso.
terminé trabajando con chicos oncológicos, pero como decía ella, siempre para afuera, siempre para afuera. Hoy yo creo que estoy sola para eso, ¿no? Para poder trabajar y equilibrar ese tanto para afuera. Y son siempre las historias muy similares, ¿no? Lo que pasa es que algunas se van dando cuenta y otras es así, como decías vos. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y así aprendemos. ¿Querés venir a Galicia? Es recurrente el sentir y me lleva al sentir de la paz, ¿no? Después de mucho sufrimiento, de ir resolviendo, liberándose, como uno siente la paz. Y comparto que me encantó un escritor que le preguntaron y que había escrito sobre muchos cuentos y después que lo trataron muy mal en Argentina, se retira a España y decide irse al ostracismo para entender un poco más de la vida. Y siempre eran libros con moraleja, del interior profundo, etc. Y cuenta la primera vez que vuelve a Argentina, la diferencia, o lo que es la paz y qué es la felicidad, ¿no? Así que esto lo quería compartir, a mí me encantó, para mí también es otro clic que me hizo y dijo, miren, lo que pasa es que los patrones que hemos heredado nos hacen entender, comprender que solo somos felices si somos alegres. O sea, esta unión estereotipada de la felicidad son momentos de alegría, carcajadas, estar allá. Cuando en realidad los momentos de felicidad tienen que ver con la paz interior. Y eso se consigue, por ejemplo, un ejemplo mínimo, en el caso seguramente que has visto partir a tu bebé. Este escritor dice, la verdad que realmente el momento más triste de mi vida fue cuando partió mi madre. De hecho, cuando lo comento, él lo estaba comentando, se emocionaba y lo revivía, ¿no? Ahora, de ninguna manera puedo decir que ese momento que fue el más triste de mi vida por ver partir a mi madre es el más infeliz. Porque yo no soy infeliz por esa tristeza inmensa que aún genera la partida de mi madre. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad, gracias a Dios, de hacer todo lo que quería con ella, no nos quedaron cuentas pendientes, pude perdonar, me perdonó, pudimos hablar, estar. Entonces, creo que es muy importante para todos nosotros realmente desinstalar ese chip y resetearnos con que la felicidad es el jolgorio y estar alegres todo el tiempo, y que realmente la felicidad por ahí es una reconceptualización, ¿no? En esta nueva forma de conectarnos, que es el sentir esa paz interior de haber hecho lo que tenía que hacer, lo que pude, lo que nació desde el corazón, que no nos quedaron cuentas pendientes. Y esto me conlleva obviamente a aceptar que tan importante es el perdón, ¿no? El perdón a nosotros mismos, cuando decimos estudié un montón, me leí todo, y después no aprendí nada, y no sé qué, entonces me retiro. ¿Cuántas veces nos retiramos? ¿No? No nos flagelemos tanto, porque siempre tac. Creo que trabajar de la forma que uno pueda, que uno vaya creando, reconectándose con los seres, con los pares que va cruzándose en la vida, trabajar el perdón a uno mismo es hermoso. Y la experiencia de servicio de ustedes, de trabajar siempre para afuera y dar todo lo mejor, en realidad ha sido el escalón anterior para estar hoy donde están y amarse. Porque todo lo que dan afuera se lo dan a ustedes mismos. Entonces, lo que pasa es que será con otro grado de conciencia. Y hoy es ese amor tal vez que ustedes brindaron tanto hacia afuera, el que las está llenando el alma y no lo saben. Porque no importa el nombre, el apellido, el físico, si somos todos parte de nosotros, ¿no? Es las acciones, ¿no? Sí. Desde, incluso anónimas. Hay que comentar que realmente el punto de inflexión es, y lo que hay que preguntarse uno mismo es desde dónde estoy ayudando. Desde la carencia, desde que quiero que me reconozcan, desde que quiero que me halaguen, desde que quiero huir de la realidad que tengo y entonces me vuelvo hacia los demás. O sea, realmente no es, quiero decir,
yo tengo un mantra que es: la realidad es natural y la vida es perfecta. O sea, eso para mí es así. Porque comprendí que realmente lo que hacemos con la realidad y desde donde vivimos esa realidad es lo que nos procura pues, esa acumulación de sufrimiento para ir hacia adentro, para cambiar la perspectiva. Simplemente, si pudiéramos tener la capacidad de cambiar la perspectiva de lo que vivimos, porque aquí no se trata, cuando vives del corazón, de irte a ningún sitio, ni hacer nada con los demás. O sea, realmente no hay que hacer nada, sino con lo que tienes, o sea, donde estás, aquí y ahora, con lo que tienes, hacerlo de forma diferente, que no te cree sufrimiento, que no te cree deuda, que no te comportes como víctima. Es eso, ese es el cambio de perspectiva. O sea, no es la vida lo que nos produce sufrimiento, es lo que hacemos con lo que nos da la vida, lo que nos afecta. La vida es dentro, porque si no, ¿por qué a una persona una situación le parece wow y otra no le altera? La vida es neutra, lo que cambia es la percepción de cada uno. Y eso es lo que, cuando vas hacia ti, hacia adentro, hacia ese investigar todo lo que tienes de tus padres, de proyectos sentidos, de todo lo que tienes, proyectos sentidos que tienen que ver con el sistémico, con el clan, con tus ancestros, con tus padres, con lo que quieren que hagas, ¿no? Te das cuenta de que todo esto te va posicionando en una posición que al final no vives la vida como lo que es. La vida es un juego. O sea, cuando realmente comprendes lo que es, al final es un juego de energía. Porque al final te das cuenta que lo que todo el mundo está transmitiendo es vibración y es energía, y te das cuenta que las energías, pues, cuando te encuentras con otra persona, tú tienes una energía, la otra persona tiene una energía, las dos se complementan, o bueno, eso ya es un poco para un momento más adecuado, ¿no? Pero eso es lo que quería comentar. No es la realidad lo que nos hace daño, sino lo que hacemos. ¿Desde dónde lo hacemos? Lo que realmente nos hace sufrir. Porque la realidad es neutra. Por mucho tiempo nos preguntamos el por qué a mí. Claro, hay que cambiar. ¿Para qué a mí? Claro. ¿Para qué? ¿Qué te quiere decir esto que está en mí? Por ejemplo, el para qué es hacia adelante, claro, te lleva. Es una acción. Y si no, lo ves más adelante. Es que el por qué te pone ahí, te pones a mi víctima, ¿no? Tienes filosófica y vas, el por qué te va a buscar el por qué, la razón última. Sí. Entonces, ¿para qué te vas al interior? ¿O qué quiere esto decirme de mí misma? ¿Qué me quiere enseñar? Entonces te das cuenta que la vida, las personas que te paran delante, pues son tus maestros. Y ya no lo ves como, o sea, como por ejemplo, una persona que está en la calle, ya no lo ves como un mendigo, sino como un maestro, ¿no? Joder, es que esta persona me está enseñando me está mostrando lo bien que estoy. Y cuando le das, no le das por, ay, qué pena, sino, gracias por esa lección. Oh, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo cambia el ver las cosas? Ese cambio de visión es lo que te hace ver la vida con otra alegría, y empiezas a ver y a sentir la alegría de la vida, porque la vida es alegría, es un juego, lo vas sintiendo y vas a ir, te levantas, a ver, ¿qué me depara la vida? ¿No? Que si en el teatro, ¿no? Se me resume otra vez, ¿qué escena me va a mostrar la vida? Y entonces, pues, a jugar, a ver, el sombrercito de la vida. Bueno, yo os estoy escuchando y parece que coincidimos en el tema de la transformación interior. Cómo nosotros tenemos el propósito de transformarnos, y eso es mucho, porque hay gente que no se lo plantea. Como decíamos, es el piloto automático, uno se acostumbra a vivir y ni siquiera se plantean que la vida puede ser de otra manera.
que todos podemos cambiar, que el cambio es posible y la transformación es posible, ¿no? Y entonces el estar aquí escuchando también anima e inspira y nos damos cuenta que realmente cuando está ese propósito de cambio, de mejora, de comprender más, de llegar a esa unidad con los demás, la vida te va poniendo las experiencias. Y entonces, en lugar de preguntarte, pues esto, ¿por qué a mí? De esta enseñanza, ¿para qué aprendo de aquí, no? Entonces, es tan hermoso ver que estamos en un aprendizaje continuo y que cuando nos sintamos desfallecer, el silencio, porque siempre hay momentos que estamos más bajos, pero en ese momento a mí me ha servido el silencio para reconectarme con lo que es la voz interna. Ese respirar la emoción, aceptar la emoción y aceptar lo que surge, sabiendo que la emoción cambia, que todo es pasajero, que cualquier pensamiento es pasajero, cualquier emoción es pasajera, pero ¿qué es lo que hay más permanente dentro de mí misma? ¿Qué es lo que no cambia tanto? Y mirando, dices, pues lo que no cambia dentro de mí misma es la voluntad de amar, la voluntad de ser, la voluntad de aprender, la voluntad de expandirme. Eso está siempre en mí. Y eso es lo que me lleva a comprender cada vez pues, cosas diferentes o a ver cosas que no veía y que estaban ahí. Y a veces las cosas son simples, las tenemos delante, pero no las vemos, no lo podemos ver, ¿no? Yo recuerdo esto que decía Krishnamurti, de que no vemos las personas o las circunstancias, vemos nuestra idea de las personas, ¿no? Entonces, si yo miro a un compañero o una compañera desde mi idea de lo que es esa persona es así, asá, tal y cual, me estoy perdiendo otras cosas porque estoy viendo lo que hay en mi cabeza sobre la persona. Es igual que cuando emitimos opiniones sobre los grupos, la marcha de la humanidad, el mundo, cada uno tenemos una visión de cómo son las cosas. Y al estar en grupos diversos, el que otra persona me ofrezca su visión, a mí me ayuda. Porque la otra visión no es una amenaza a la mía, ¿no? Es un complemento. Aunque sea diferente, y si es muy diferente, intentar comprender por qué. ¿Por qué esta persona piensa tan diferente? Tiene sus motivos, tiene sus razones, tiene su propia reflexión. Y desde ese punto de vista de la otra persona y la mía, quizá empezar a ver las cosas desde un poco más desde arriba. No ya desde cómo lo vería yo, sino intentar comprender el otro, se amplía la perspectiva. Y yo creo que una de las cosas que la humanidad tendremos que aprender es a poner el corazón por encima de las opiniones, o poner el amor por encima de las ideas. Poner ese amor es esa voluntad de comprender cómo funciona todo. Y lo que decíamos antes, los opuestos, empezar a pensar. A mí también me ayuda el pensar cuando viene una energía o una emoción que no me gusta, pues pensar que es una intensidad, es algo muy intenso que siento dentro de mí. Y a veces si nos damos cuenta de que las personas a veces somos muy sensibles y sufrimos porque somos sensibles, vemos lo que hay, pero esa sensibilidad también la tenemos para empezar a percibir otras cosas. O sea, son como dos polos. La sensibilidad te puede llevar al sufrimiento, pero al mismo tiempo la sensibilidad te puede llevar a la belleza, a percibir la belleza de la vida, la belleza de las circunstancias. Entonces, también es importante que nos apoyemos unos a los otros en esto, ¿no? En empezar a conectar con esa parte que nos da fuerza y nos da otra perspectiva de la vida. No sé si el compañero quiere decir algo de Armillo, ha casado muy. No, hoy viene sin estructura el asunto, ¿no? Pero
el ser humano evoluciona y va produciendo expansiones de conciencia cuando empieza a comprender cómo funciona la vida y nos empezamos a liberar. Y en esas expansiones de conciencia, el ser humano puede transformarse en un maestro de sabiduría. Y los maestros de sabiduría, de los cuales el que conocemos como Cristo, en esta tradición religiosa de Occidente, pero es conocido con otros nombres en otras religiones del Oriente, es uno de los que más trabaja o que más se ha expandido, pero también está Buda, está Lao Tse, hay otros maestros, ¿no? Y hay un maestro que se llama el maestro Moria, que es el maestro de la voluntad, que... ¿Quién? Maestro Moria. Es de la energía del primer rayo, voluntad o poder. Y él maneja todo lo que es la política internacional, trata de impulsar la evolución, pero él es responsable ahora de introducir el Agni Yoga en el mundo. El Agni Yoga es el yoga del corazón, el yoga de síntesis, es el de despertar esa potencialidad en nosotros, que es lo que hemos estado hablando. Si el término Agni Yoga no lo necesitamos porque podemos hablar del despertar del corazón. Y él lo impulsa por una decisión de los maestros, le tocó a él, porque es una necesidad de la humanidad actualmente. Hay científicos que dicen que si la humanidad no cambia el rumbo, en el 2050 el sistema ecológico planetario puede colapsar. Es decir, que la humanidad tiene que cambiar de rumbo. Por eso pasar del intelecto al corazón. Entonces, el planteo del Agni Yoga habla sobre el despertar del corazón, sobre la atención que produce ese despertar, sobre la serena expectación. Es decir, tú dijiste, yo estaba atenta en silencio, pero después me vino la mente, después pude estar en silencio, después viene la mente, pero se puede llegar a un momento en que podamos vivir la vida en estado de contemplación, que es lo mismo en estado de serena expectación, viendo la maravilla de la vida, la belleza de la vida, y siendo nosotros parte de lo que nos toca. Y también adaptarnos al punto de vista de los otros, adaptarnos a la interrelación con los otros, también adaptarnos a las energías superiores que podemos contactar, ¿no? Y eso es el Agni Yoga. Tiene solo 3 reglas: vivir profundamente atentos a lo que nos pasa dentro y fuera de nosotros, vivir en estado de serena expectación, de contemplación, y vivir en una perfecta adaptabilidad. Es simplemente eso. Y Krishnamurti, que hemos mencionado, habló de todo eso, pero él, como había roto con la estructura de la teosofía, porque lo querían colocar en un papel de ser él el instructor del mundo, él sabía que no era el instructor del mundo que está por venir, pero él desarrolló todo esto en sus charlas, en sus miles de charlas, el vivir atentos, el ver cómo funciona la mente, conseguir una mente silenciosa y simple, ver las cosas sin estructura. Él decía que ser argentino es una estructura, lo queramos o no, ser español es una estructura, ser de una nacionalidad es una estructura. Él hablaba de liberarnos de todas las estructuras, ¿sí? Y bueno, Vicente Beltrán Anglada, después que se murió Krishnamurti, dijo, no sé por qué Krishnamurti no habló de los maestros, pero él es un discípulo muy avanzado del maestro Moria, ¿no? Entonces vemos que ahí el maestro Moria con Krishnamurti estuvo llevando a la humanidad lo que es el pasaje del intelecto al corazón y el vivir con el corazón. Y después, por ejemplo, está el mindfulness, que hay un médico de Estados Unidos, Kabat Singh, que fue a la India y descubrió la meditación de atención plena que había diseñado Buda, que es más o menos lo que hicimos ahora, al principio, pero que podemos profundizar si diariamente lo hacemos en nuestra casa. Es decir, la atención y el logro del silencio en la meditación, formal, sentándonos, y la atención en el resto de nuestra vida. Y el mindfulness se están dando cursos en casi todas las universidades y en otras partes, psicólogos y médicos. Los médicos lo usan para la reducción del estrés y la ansiedad, pero sirve para despertar el corazón, y el corazón nos lleva a un lugar y sin límites, sin condicionamiento.
Y bueno, está El poder de la hora de Eckhart Tolle, el Vedanta Advaita que mencionó Carmen, que también habla de la no dualidad. Hay un proceso muy grande de lo que sería la Muni Yoga, pero con otros nombres. Es el despertar del corazón. Entonces, creo que ya lo expliqué. Lo que yo quería decir ahora es que un tema que salió fuerte acá en este grupo es el que podemos liberarnos de las estructuras y que eso nos da un empoderamiento espiritual que nos puede llevar muy lejos, individualmente, pero que grupalmente todos aquellos que despierten al corazón, y que se puede hacer, nadie está sabiendo ya cómo es, entonces experimentar con nosotros, prestar atención en la relación y ver si cambia la relación con mi amiga, mi amigo, que antes era piloto automático y tomábamos mate solamente y hablábamos pero no decíamos nada, a prestar atención en esa misma relación y ver si cambia. Entonces yo creo que muchos podemos cambiarnos a nosotros mismos para bien y ayudar a que cambien los demás y por consecuencia la sociedad. Entonces esa responsabilidad de cada uno en aportar a ese cambio a través de los diálogos del corazón y de despertar el corazón, hoy en día es una cosa esencial, ¿no? Esencial para nosotros y para todos. Entonces, cada uno de ustedes que está sintiendo, que ha contado su experiencia, demostrando que comprende de qué se está hablando, tiene una misión, un aporte que hacer. Y bueno, y no solo los que estamos acá podemos estar en algo así, hay miles de personas por ahí que están en la misma, ¿no? Entonces cada vez que nos encontremos con ellos podemos instaurar un diálogo de corazón ahí entre dos o entre tres. Sí, incluso se me ocurre también diálogos anónimos, porque si no entraríamos siempre dentro de los grupos para poder expresarnos y libremente con todas nuestras bondades. Entonces de repente salimos de acá y vamos a la calle y si yo no me conmuevo por un perro que la está pasando mal o no soy capaz de ver a una persona que está necesitando ayuda para cruzar la calle, es que esto fue intelectual más que desde acá, ¿no? Entonces también ejercitarnos en lo cotidiano, en lo simple, en lo básico, porque contagia, sin discurso. Uno puede, cuando empieza a controlar el ego, también empezás a poder ser sin tener que ponerle nombre y apellido a la acción, y es expansivo. Y también hay que estar preparados, pero también como el amor fortalece a las reacciones impulsivas del resto. Yo, bueno, no quiero ser autorreferencial, pero juego al vóley, bueno, desde que vivo acá en esta zona en Punilla no, pero hace 2 años que no juego. Y me he mudado bastante, y bueno, equipo, aguerridos, bueno, armadora, entonces llegué a vivir a una ciudad y me anoté al equipo de vóley, pero que acá no me pasó, me anoté. Y entonces una chica se empezaron a decirme, mira, hay como 5 o 6 que no te bancan, aunque no te conozcan, y dicen, esta es una mosquita muerta, en algún momento va a sacar de adentro la ponzoña. Y bueno, nada, viví 5 años en esa ciudad y fui capitana del equipo y son todas mis amigas, buenas conocidas, pero es como que el resto tampoco se lo cree que es una postura. El escuchar, el poder ser fuerte sin tener que confrontar, el ser menos contestatario y demostrar. ¿No? En los grupos no es fácil recibir la reacción del entorno, y de los más cercanos esta está loca. ¿Sí? Yo cuando empecé a practicar la atención, porque digo, bueno, pasemos a la acción lo que hemos aprendido, ¿no? La mente me decía, si seguís por ahí te vas a morir. Y yo dije, ¿por qué? Me da miedo a morirme, no me quiero morir. Hasta que me di cuenta que la que se iba a morir era la mente. Ay, qué interesante. Entonces, porque al prestar atención se hace silencio, la mente con todo su poder desaparece, solo viene cuando uno la llama.
Y haciendo la analogía, siempre va a haber impedimentos ante el despertar del corazón. Y la sociedad que está súper estructurada y viviendo hace miles de años de una manera, también va a reaccionar ante los corazones despiertos, los espíritus libertarios, y lo hace, trata de acatar esos despertares. Pero bueno, podemos estar preavisados de que no será un camino con pétalos de rosa, sino cuando aparezcan las dificultades veremos cómo pasamos. El mensaje de los avatares me refiero pues a personas como Cristo, Buda, Krishna, etc. Suele ser el mensaje, Vicente Anglada, que muy pocas veces va dirigido a la población de la época. Tiene siempre una proyección muy lejana. Me vais a permitir, esto yo no tengo ninguna relación con la Iglesia Católica, por supuesto, es una tradición más, ni mejor ni peor, pero yo muchas veces encuentro, a través de Vicente Beltrán Anglada, encontré varias frases de Cristo que las reproduzco y que me calan profundamente, ¿no? Una, por lo que tú, permíteme que te tutee, sale en el castellano que hablamos nosotros, surge así más. Hay una frase que resumiría lo que has comentado tú, que dijo Cristo: vivir en el mundo sin ser del mundo. Lo resume todo. Después hay otra frase que me llega profundamente, siempre hasta lo más profundo de mí, y que siempre me ha guiado. Una frase que dijo: pasaré por vuestro lado y no me reconoceréis. Esa frase. Después la última es: yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese sentido, yo soy el camino, la verdad y la vida. El conocimiento interior del que estamos hablando, hemos hablado entre todos, es indispensable, pero no es el fin. El fin que nos definen los maestros, no nos equivoquemos, es el servicio. Ya se ha acabado la época. Acuario es una época en la cual no importa nuestra iluminación, no importa el gurú, que consigamos, eso no sirve ya para nada. Los maestros ya no lo valoran. Valoran más la actividad de servicio a la comunidad. Eso es una máxima expresión de espiritualidad. Y eso es lo que más valoran, independientemente de que nos queden todavía grandes aspectos o escorias kármicas que resolver. Es lo más importante. Por lo tanto, yo creo que también coincidiremos en que ese camino interior, ese reconocimiento, es imposible hacerlo solo. Podemos prepararnos mediante la meditación, lo cual yo no lo voy a criticar, es un camino más. Pero si tomamos la meditación y todo lo que es la New Age que somos nosotros la New Age, no está fuera, pero si tomamos esta meditación como lo que tú comentabas anteriormente, como un ritual que después nos lleva a seguir en piloto automático, no hay ninguna diferencia como aquel que va al confesionario, se confiesa sus pecados y vuelve otra vez a la vida cotidiana. Estamos convirtiendo la New Age en una tradición más. Entonces, eso es un riesgo que hay que estar lo tenemos que tener muy presente, y coincide bastante, yo creo, totalmente con la experiencia que ha comentado Guillermo, ¿no? Esa transición. Yo te agradezco mucho lo que estás diciendo, a mí me está dando una respuesta pero muy profunda. Yo trabajé muchos años en sanación, en La Plata, en la ciudad de Plata, y también trabajé mucho ayudando a las personas que se jubilaban en el trabajo que yo tenía, que trabajaba en el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Esa gente se perdía, le parecía que si lo jubilaban se moría, no tenía otra alternativa. Entonces he hecho cursos que no te puedo decir de qué, desde criar una chinchilla, lo que sea, porque eran con salida laboral. Toda esa situación mía me llevaba a una vida muy inquieta. Tenía consultorio, tenía familia, tenía el trabajo y hacía muchísimo servicio. Si bien vivía con un estrés de la corrida, era muy feliz. Hasta que tuve una crisis familiar, una crisis muy grande en el momento que estaba por retirar.
Yo me retiré a los 70 años, tengo 79 años. El resultado fue que nace un nietito, un niño diferente, en la familia, con posibilidad de sacarlo adelante debido a que el problema de él, que era un principio de autismo causado por la forma en que había nacido, un problema de salud sin solucionar. Yo tenía todo el material para que de alguna manera saquemos adelante, pero no fui escuchada e inclusive maltratada literalmente por mi hijo, que es muy parecido a mí, porque yo soy muy temperamental. Entonces eso me hizo tomar una decisión drástica. Me retiré del trabajo y me retiré de la vida, me vine a vivir a Capilla del Monte. Acá en Capilla del Monte empecé a estar muy sola. Fueron momentos en que estuvo un familiar mío, una nuera, tiquitaca, ¿no? Pero ¿qué me está pasando a mí ahora? Me está pasando lo que vos dijiste. Yo tengo que volver al servicio. Yo tengo un hermano mío que está en el gremio, que yo también pertenecía al gremio, porque entre todas las cosas que hacía era gremialista. Y el resultado es que mi hermano me dijo, vos tenés que venirte para acá, porque vos no sabés cómo están los jubilados. Vos los podés sacar adelante porque ahora mío, mis tendencias, mi forma de ser, tengo una formación. Yo comencé muy chiquitita, a los 7 años me llevaron a la Escuela Científica Basile, por las cosas que me pasaban. A los 12 años ya estaba con los Rosacruz, estuve en el Cuarto Camino, estuve con los gnósticos y estudié todo lo que te pones a imaginar y tengo libros que se me caen encima y me matan. Pero resulta que ahora todo eso, la tengo de testigo ella, que soy loquísima, y esta mujer es maravillosa, ella sí vive con el corazón. Yo soy bastante intelectual, muy analítica, veo a una persona, la analizo automáticamente, pero no a propósito. ¿Sabes para qué? Para no tener fricción. Porque yo, ¿qué pasa? Veo la personalidad, ¿viste? Y lo contengo y lo contengo. Lo contengo, que va a ser cada lo como su tema. Yo estoy con un hombre y le gusta el fútbol, de política, de lo que se te ocurra. Pero ahora estoy sintiendo ese vacío, y ese vacío consiste en que yo necesito estar en asistencia, porque ya me queda, no sé lo que me queda, que pongan de arriba, ¿no? Pero ya con 79 años, ¿qué me queda por hacer? Y hay un montón de abuelos que están realmente, moralmente desilusionados en todo sentido. Y esa es la propuesta de mi hermano. Entonces yo le digo, yo me tengo que ir, le digo, ella, todo el tiempo, ella me escucha. Yo creo que lo que te queda es recibir. Vas a ir allá a recibir un montón de cosas que en ese momento no te entendieron. Bueno, muchos de los que yo estuve con ellos no están ahora, pero es enseñarles que hay posibilidades, que hay una vida más allá de la jubilación. Lógico, no, yo ya lo hice, claro, sí, ya lo hice, has sí. dicho más. Claro. No, pero inclusive te digo que lo que más necesitan a veces es que los consideren, que los contengan. A mí me pasaba eso con ellos. Yo aprendí un montón de cosas que a mí no se me ocurriría hacer. Por ejemplo, la cría de chinchilla para sacrificar a esos animalitos, caracoles, qué sé yo, cuántos bichos. Porque eran salidas laborales para unos o para otros. Las mujeres enseñaban bordado, pero en un instituto muy importante de la ciudad de La Plata, que salías con certificado de estudio, y yo los tengo todos guardados, porque te das una idea que sin querer, al acompañarlas, estaba presente y me daban el certificado de estudio. El asunto está en que yo estoy sintiendo eso y con mucha fuerza, necesito hacer algo, yo me siento que acá no hago nada, nada, literalmente nada. Pues sí, salgo a pasear con mi perra, siempre estoy leyendo. Estoy leyendo a alguien que habla mucho y tiene un libro sobre la resiliencia del corazón, creo que se llama The Great Braden de la Matriz Divina. Sí. Bueno, y sí es verdad, todo lo que tienen en este momento y la importancia también de lo que es, cómo funciona el corazón, porque no nos olvidemos que tiene hasta neuronas el corazón. Sí, sí. Y sabemos bien cómo funciona la cosa. Entonces, pero yo me siento vacía. Ya no como intelecto, yo no hago más nada, porque es lo que ustedes dicen. Sí, mucho intelecto, que llega un momento que sí. Soy muy informal, ustedes notarán. Ni me puedo zafar con mi informalidad, pero soy muy informal. Y vos me contestaste, yo estaba justamente sintiendo cada vez más fuerte, es verdad, que el servicio es la única cosa que a mí me hacía sentir feliz. Porque si ven mi vida era una locura, y cuando quise servir dentro de la familia, porque te imaginas que con todo lo que yo hacía no era una persona totalmente presente. Solo los fines de semana, mis nietos se criaban conmigo. Pero fue muy difícil asumir esa situación y no ser escuchada. Y hoy tengo
ese nietito tiene 10 años y yo me puedo conectar, no habla, ¿no? Pero me puedo conectar, él habla 2 o 3 palabras y ahí ya se trabó y no hay forma. Pero yo me meto en su cabeza y veo que está, vamos a ponerse que él se enfoque en la vela. Donde él miró la vela y me miró, yo sé que está enfocado. Entonces empiezo a hablarle de la vela. Entonces él empieza a poder hablar esas frasecitas sueltas y puede tener un ir y venir conmigo. Eso me da mucha alegría, porque realmente al principio no sabía qué hacer, era un paquete que no sabía cómo contener. Entonces, si yo vuelvo allá y vuelvo con los abuelos otra vez, mira que ya habla de abuelos, ¿no? Pero podría hacer cosas y en el servicio me calmaría, porque a veces camino por las paredes. O sea que tengo que ir a meditar, como dice aquí. Creo que también cada una fue un proceso, ¿no? Primero mucho para afuera, después nos dejaron solita para que aprendiéramos qué había adentro y que también nos integráramos a eso, y ahora sí podemos volver, pero ya integrada. Y poniendo el equilibrio entre el afuera y el adentro. ¿Sabes lo que pasa? Que si vas con esa energía, o sea, muchas veces, al final te das cuenta que todo es un juego de energías. Entonces, hay personas que actúan sobre, o sea, inconscientemente interactuamos, ¿no? Y yo me doy cuenta también, porque en acompañamiento con personas también que están bloqueadas, ¿no? Me doy cuenta que esa energía mía con la que yo he acompañado es tan empujadora que como que le hago la faena, o sea, el trabajo a la otra persona. Sí. Y digo, no. Así no está aprendiendo. O sea, realmente no. O sea, o sea, es esas ganas que tengo de ayudar, que sale mi energía empujadora, instructora, y de decirle lo que tiene que hacer, y digo, no. Hay que dar la caña de pescar, no pescado. Claro, entonces te lo digo porque ahora tienes una oportunidad maravillosa también para ver con qué energía también vas a ir. De no dar, o sea, no darle las cosas hechas. No, yo aprendí en capilla, Esto fue aprendizaje. Pues, Soledad, todos sí, maestros no, ascendidos, capilla del monte. Perdónenme, no quiero ser ofensiva. Te lo digo porque, mira, es que somos como almas gemelas. Yo te vi cuando paraste, cuando vos hablaste dije geminiana. Sí. Además, yo también con el cuarto camino también estudiándolo, o sea, que yo tengo que estudiar. O sea, sí, tengo que hacer alguna cosa, tengo que investigar. Entonces, yo me di cuenta, en mi caso, que al estar acompañando a personas, ayudándolas, no era la mejor ayuda, porque al final tenía que ver de qué forma ayudarla, y a lo mejor no era decirle nada, sino no mostrándole nada, sino mi presencia, mi propio ejemplo, era mejor. Sí, pero allá me pasaba eso, yo no tenía problemas con la gente, yo se lo explicaba a ella. Acá no es que tenga problemas con la gente, algunas personas que hay acá me conocen. Lo que ocurre es que Capilla del Monte se caracteriza porque todo el mundo está en una búsqueda. Es muy interesante. No importa para qué, pero el asunto está en que todo el mundo busca a través de... Y el trabajo es personal, se nota mucho. Porque se nota en cada persona que llega acá con el trabajo es personal. A vos te lo dije cuando te conocí ayer. Preparate que viniste a capilla, hermano. Es lindo, muy calladito, amoroso este hombre. Te digo que el asunto está en que acá me resulta difícil a mí, con ese empuje que tengo. ¿Te das cuenta? Porque ¿qué pasa? Cuando yo voy a tratar de explicarle algo que está diciendo, porque yo considero intelectualmente, como esta chica decía, desde el ego, de dónde, qué sé yo, es que yo porque tengo la información, pero ¿qué ocurre? El otro tiene sus parámetros, y como están en otra frecuencia acá. En la ciudad, yo ya subí al micro, cuando llegué, me voy con 2 o 3 conocidos que se van a encontrarnos parados en el baño para entrar al baño, porque los convenzo de cualquier cosa. Porque, claro, me preguntan algo, le digo... Tengo los arquetipos totalmente resueltos, así que te veo y donde me preguntaste 2 cosas ya sé cómo pensar. Es insoportable, te puedo asegurar, para mí. Pero el otro sí. Pero allá no es eso. La gente de ciudad, desgraciadamente, debido al lugar donde está y del impacto que hay, son perfiles bajos, o se deprimen o están muy enojados.
Yo con un enojado puedo tratar porque yo soy una persona violenta. O sea, de chiquita fui muy violenta, tengo un temperamento fuerte, y mis características son, si vas a cualquiera de los numerologías, soy nacido un 10. Si voy qué sé yo, a lo que sea que estudies, astrología, el enneagrama, yo soy un 7. No, yo soy un 8. Mamita. Y en astrología, si alguien sabe de astrología, yo tengo a Marte y a Plutón en la casa de la personalidad. Eso significa explosivo. Claro, pero si no, no hubiera vivido las cosas que vivió y está acá. Porque vivió cosas que... Sí. Vamos a tener que ir cerrando porque a los que entraron después le dijimos que los invitamos a comer una pizza, un poquito de pizza. Les van a traer a las 8:10, así que tendríamos que cerrar. Pero podríamos dar un poquito de espacio si alguien no ha dicho nada y quiere decir algo. Alguien que no se anima a decir nada pero que quiere decirlo. Qué divino. Aunque sea decir cómo se ha sentido. Bueno, yo lo que quiero decirles es gracias. Gracias por estar acá, por abrir este espacio. Gracias a todos nosotros porque vinimos y porque creo que esto, como la vida, se hace entre todos. Y bueno, y creo que todos estamos acá porque nos llamó eso de hablar desde el corazón, ¿no? Y bueno, en general uno nunca sabe cómo va a fluir, quién va a ir, es como que no es una expectativa, como en la vida, la incertidumbre de qué va a pasar. Y también eso de la incertidumbre, creo que si lo damos vuelta es la certidumbre interna, esa incertidumbre, que es lo que en este momento nos ayuda a todos a seguir viviendo en la mayor armonía que podemos, confiando en nosotros mismos, que es algo que nos costó a todos, ¿no? Creo que desde lo humano, aprender a confiar en nosotros mismos, aprender a valorarnos, amarnos. Por ahí nos es más fácil expresar a los demás. Pero bueno, eso de amarnos y sentirnos que realmente somos valientes, valiosos y que no tenemos que hacer nada para ser ni mejores, ni aceptados, y cada vez que hablo tiemblo. Estamos en amigo, así que no hay problema. Ese es el ego. Ese ego que hincha. Pero que bueno, que más allá de ese ego, bueno, realmente me da mucha alegría estar acá porque me siento en familia. Bueno, ¿alguien más? ¿Cerramos entonces? Sí, si os parece, esto recitamos entre todos la gran invocación, ¿vale? Habitualmente lo recitamos de forma pausada, entre estrofa y estrofa hay unos pocos segundos, posiblemente se puede medir en 2 o 3 respiraciones, un poco para esto que hemos invocado, pues dejar que se manifieste, ¿vale? Sí. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios se conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan